Muy buenas tardes, hoy vamos a comenzar el segundo programa de Ojo al Charqui en Surge Radio, este viernes 31 de enero del 2020, y justamente comentábamos que anteriormente se trató el tema de todo lo que tiene que ver con el puente Chacao, todas las cuestiones que tienen que ver desde su génesis del proyecto y todo lo que ha involucrado con respecto a este polémico puente de construcción, además de también analizar lo que está pasando en la contingencia, digamos, por qué hemos tocado el tema y por qué creemos que es relevante que la gente de la isla esté tratando, esté conversando, esté preguntando cuestiones con respecto al puente. Y hoy nos toca algo que obviamente se robó toda la película en la semana y quizás mucho antes, porque ya la gente estaba comentando de qué es lo que iba a pasar, los dirigentes estudiantiles ya estaban dando algunas luces de lo que iba a suceder durante esta semana, y tiene que ver con el tema de la PSU. Bueno, hoy vamos a analizar la PSU desde, digamos, sus inicios, cuáles han sido los tiempos que ha tenido, digamos, la PSU misma, su relación con la misma política y además aquellos cambios que se ha realizado con respecto a la selección universitaria y al ingreso. Todo esto para llegar a lo que sería posteriormente aquellas cuestiones que hoy están en discusión con respecto a los dirigentes estudiantiles chilenos y a lo que ha pasado también en régimen, y también comentar lo que pasó acá específicamente en Quellón, que fue uno de los primeros lugares donde hubo un conflicto, una manifestación más que un conflicto, que dio luces de lo que iba a suceder más adelante, digamos. En Quellón fue el primer lugar donde se tomaron uno de los establecimientos para que no se diera la prueba, digamos, entendiendo que Quellón como un lugar más alejado, digamos, tuvieron la posibilidad de poder hacerlo, a diferencia de Santiago, que, digamos, el gobierno ha tomado toda la postura del resguardo policial, etc. Y bueno, en Ojo del Charqui vamos a difundir las redes. Tenemos la Surge Radio en Facebook, tenemos también una página específica para Ojo del Charqui donde pueden comentar, pueden sugerir temas, y vamos a estar escuchando todas las recomendaciones que nos puedan dar del programa. Estamos partiendo, este es nuestro segundo programa y queremos hacerlo cada vez mejor, y para eso también queremos escuchar a la gente, queremos saber qué es lo que piensa, ¿cierto? Con el mayor de los respetos, dejando la odiosidad que nos acostumbra a las redes sociales hoy por hoy, y agregar mayores condimentos a este debate público que tenemos que tener hoy en día en la ciudadanía. Y bueno, en Ojo al Charqui vamos a comenzar con el tema de hoy, que sería la PSU. La PSU, digamos, o la prueba para ingresar, ya no en estos tiempos no vamos a hablar de PSU, vamos a bachiller. El bachiller desde siempre ha sido encargado por la Universidad de Chile, que es los que llevan a cabo esta forma de hacer ingresar a la gente que salía de la educación media. Y el bachiller consistía en ciertas pruebas que tenían que ver con lengua, específicamente castellano y alguna que otra prueba extranjera, de lengua extranjera, perdón, además de historia y geografía de Chile. Y a eso se le agregaba, digamos, un pequeño compendio de alguna prueba con respecto a la carrera misma de la cual quisieran ingresar los jóvenes. Estamos hablando que esto es desde los años 1900, de ahí en adelante estamos hablando. Esto tiene un pequeño quiebre con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, donde existe una crisis política económica entre el 27 y el 31, donde se decide quitar el bachiller y que la gente que salga de cuarto medio ingrese directamente a la educación superior. Luego vuelve a instalarse el bachiller hasta la PAA, digamos, esa es toda la historia que ha tenido el ingreso de la gente que viene de la educación media a la educación superior. Siempre fue el bachiller, método de ingreso a la educación superior, método que hoy en día persiste, digamos, en Europa sobre todo, existe este método como método válido de ingreso a las universidades.
Pero en Chile surge un cambio desde el 11 de enero de 1967. Se aplica por primera vez la prueba de actitud académica. Esta prueba viene a resolver el problema de la cantidad de gente que estaba ingresando a la educación superior. Hay que entender que en Chile, digamos, parte la Universidad de Chile como una de las primeras universidades, y de ahí en adelante empiezan a aparecer de a poco nuevas entidades educacionales que imparten carreras universitarias. Por lo tanto, tenían que generar algún mecanismo más eficiente, más eficaz, digamos, más rápido, para poder responder a toda esta cantidad de estudiantes que querían entrar a la universidad. Y para eso se crea esta prueba, que obviamente es una prueba estandarizada, que es aplicable para todas las personas que querían seleccionar o querían tener algún futuro, digamos, en la educación superior, y se implementa esta prueba estandarizada, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy, digamos. Bueno, la EAA, como toda cuestión de índole universitaria, digamos, que conlleva cuestiones constitucionales, etcétera, es una cuestión súper, digamos, rígida, muy jurídica, digamos, porque esto tiene que ver con una cuestión de visión de país, digamos. La educación, vamos a entender de que es inmanente a la cuestión política y viceversa, digamos, dependen una de la otra. Si tú conoces o analizas o ves cómo funciona la educación en un país, vas a poder entender cómo funciona políticamente un país. Digamos, está ahí la visión que tiene un país con respecto a lo que uno desea como ciudadano, digamos, lo que el sistema político desea tener como ciudadano. Se expresa la forma en la cual yo educo a la sociedad, digamos, a la ciudadanía. Por lo tanto, estos cambios no son a tontas y a locas, digamos, no son al voleo por ningún motivo. Todas estas cuestiones tienen que ver con una relación política, con la visión de Estado que tenga la política, y por lo mismo tiene que ver con una cuestión sumamente relevante, con el cambio de estatus que tiene gente que pasa a ser menor de edad a asumir su condición de adulto y de ciudadano, digamos, cuando uno ya pasa a tener 18 años. El año, como comentábamos, el 67 se aplica la prueba de actitud académica, y en la PSU llega el año 2000, que esta prueba es revisada por el ministerio y se determina hacer el cambio el año 2002, digamos, cuando pasa, y se aplica el año 2000 para el ingreso de los estudiantes ya el año 2004. Bueno, el cambio que sucede ahí, digamos, que está más documentado, está más investigado, tiene mucha relación con la política y con operarios políticos, por decirlo de alguna manera. Generalmente, cuando se quieren hacer este tipo de cambios, se establecen paneles de expertos, mesas de construcción, de discusión, y generalmente hasta el día de hoy, digamos, porque lo he vivido en carne propia, cuando quisieron sacar filosofía del currículum, que finalmente terminaron sacando historia y educación física. Bueno, generalmente los paneles están constituidos de gente que no es especialista en el área, sino que son gente que está ahí en el cargo, muchas veces designado, y también, digamos, son parte del aparataje político que está hoy en día. Por lo tanto, la PSU viene ya con esta carga, digamos, con esta cuestión de que es un proceso en el cual donde la democracia horizontal, digamos, no se aplica, digamos, sigue existiendo bajo la lógica de la verticalidad, donde unos pocos deciden cuáles son los cambios que se deben hacer, digamos, y entendiendo que esto tiene que ver con una cuestión totalmente ideologizada por parte de quienes están en el poder en esos años.
Y sabemos que después del golpe de Estado, ¿cierto? También vienen cambios de malla curricular, generalmente en todas las facultades que tienen que ver con el pensamiento principalmente. En el caso que yo conozco particular, tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con un cambio, un viraje a una cuestión más conservadora, mucho más ligado a los temas eclesiásticos, digamos, escolásticos. Y digamos, eso permea, digamos, a todas las ciencias también. Y bueno, este cambio a la PSU al parecer no tuvo grandes impactos desde la PA a la PSU, siendo una prueba estandarizada. Digamos, siempre las pruebas estandarizadas han tenido ciertas... se han ido corrigiendo, han ido haciendo observaciones, también los modos en los cuales existe la ponderación de ingreso. Ustedes sabrán que hace algunos pocos años se empezó a considerar un ranking donde los colegios tenían ranking, y antes también se ingresó el tema del NEM, que fueron cuestiones que se fueron agregando, que se fueron discutiendo, y que finalmente se fueron discutiendo entre los expertos, digamos. Estos son los que tienen la última palabra. Ahora esos expertos, como lo mencionamos recién, generalmente no son doctores en educación, ni menos en filosofía, ni nada por el estilo. Generalmente son operarios políticos que tienen algún título y alguna relación, digamos, con la educación de ciertas universidades particulares. Y bueno, tenemos que dentro de ese cambio a la PSU había una cuestión fundamental que tiene que ver con la LOCE. La LOCE, si la gente que recuerda la época de los pingüinos, es la Ley Orgánica Institucional de Enseñanza, que fue aplicada en 1990 y tiene que ver, o sea, está promulgada por la Junta Militar, ¿cierto? Donde esto provoca más adelante que los pingüinos quieran modificarla, y la rechazan por su cuestión de origen. Digamos, está hecha en dictadura, digamos, están hechas con la cabeza de los que son parte de la derecha militar, digamos, y fue una de las cuestiones que hizo estallar los pingüinos. Y además de eso está el tema, igual que el estallido social, el tema de las tarifas que fue una de las cuestiones que también fue parte de la discusión del valor del precio, digamos, con el pase y todas esas cuestiones que hicieron estallar la revolución de los estudiantes secundarios. Y bueno, eso es más o menos uno de los contextos históricos por los cuales nos moveríamos en la segunda patita de esto. Todas estas cargas políticas que ha tenido la educación no son azarosas, digamos. Los que comprenden cómo funciona, como lo dije en un principio, cómo funciona la educación en un país, finalmente va a decidir el destino de sus ciudadanos. Esa es una de las batallas principales de la política: manejar la educación, ver cómo se constituye la educación y ver hacia dónde va, digamos. Por lo mismo es uno de los principales propulsores, los estudiantes, de hacer el cambio y de gritarle a la ciudadanía en su momento, como lo fue en el 2006 y posterior en 2011, que las cosas no estaban tan bien como se nos decían, digamos. Habían cosas que estaban sucediendo, que habían pasado, y que ellos fueron los primeros en poner el grito en el cielo de que habían cosas que iban a cambiar y que tenían que cambiar. Y bueno, vamos a hacer la pausa, digamos, y vamos a poner un tema que tiene mucha relación y que hasta el día de hoy se corea fuertemente, que tiene que ver con cómo el sistema muchas veces te deja de lado. No hay oportunidades para todos, no son iguales, ¿cierto? Y los prisioneros fueron pioneros, fueron visionarios en esto, a pesar del año en que
que digamos crearon esta canción. Así que vamos a dejar con Patiente de Los Prisioneros. Muy, muy ad hoc la canción para él. Estamos de vuelta con Ojo al Charqui en Surge Radio. Luego de esa canción de Los Prisioneros, digamos, un himno del estallido social y de las revoluciones estudiantiles en Chile, vamos a comenzar esta segunda parte con un análisis concentrado en lo contingente, siempre haciendo algunas referencias a cuestiones históricas, pero nos vamos a concentrar principalmente en la cuestión actual. Bueno, la PSU es una prueba que es predictoria, por decirlo de alguna manera. Lo que busca es predecir el rendimiento del estudiante a futuro. Entonces, digamos, tú tienes en una prueba que das una sola vez en un día particular, que dar todo de ti, por decirlo de alguna manera, para demostrar que eres capaz de entrar a la universidad que tú quieres o a la del prestigio que tú quieras y a la carrera que tú escojas en particular. Digamos, todos entenderemos que cada carrera tiene su grado diferente de dificultad y por lo tanto las mismas universidades establecen ciertos puntajes de corte, etcétera. Por lo tanto, la PSU, digamos, esa es una de las cuestiones que más se le critica, con el tema de que ha generado un negocio, partiendo por el tema de los preuniversitarios, que digamos, si tú tienes dinero puedes prepararte. Lo segundo, los técnicos de la educación media, digamos, quedan excluidos porque finalmente son ellos los que de alguna manera sus padres, digamos las familias o algunos que quizás no tengan familia, que digamos que hay muchos casos, deciden optar por un técnico profesional donde te dicen, miren, ¿sabe qué? Usted mejor concéntrese en sacar una carrera rápido, algo simple, para que no tenga problemas después y pueda trabajar en algo, digamos. Te preparan es una educación para salir a trabajar, digamos. Como se dice por parte de las críticas de los intelectuales de izquierda, ¿no? Te preparan para ser mano calificada, ¿no? Mano calificada, pero calificada en un sentido de poder trabajar en un puesto específico, en una empresa o en un mercado específico. Lo otro tiene que ver con los horizontes de los estudiantes. La PSU funciona como un filtro, ¿cierto? Un colador donde se establecen condiciones para el estudiante, donde se miden las condiciones del estudiante, que vienen dadas por cuestiones como la familia, el trabajo y el estudio. Digamos, si el estudiante, mucho estudiante que tuvo que empezar a trabajar antes de salir de cuarto medio, que las condiciones simplemente no daban, o como pasa en muchos lugares, tiene que ayudar a la familia en la casa, etcétera. Incluso llegando a algunos a tener que dejar los estudios, aunque eso ya el porcentaje, digamos, ha ido bajando de estudiantes que han tenido que dejar sus colegios, pero eso no quiere decir que eso no pase, digamos, porque usted no lo vea, digamos, eso sigue pasando. Por otro lado, el tema de la familia es una cuestión sumamente condicionante para el estudiante, porque las condiciones económicas traen alteraciones, digamos, en los estudiantes. Muchas veces ese estudiante que tiene que trabajar tiene menos horas de poder estudiar en su casa, tiene menos posibilidades de utilizar energía, digamos, en poder estudiar, en poder relacionarse con cuestiones de índole cultural. Y además también tiene que ver con una cuestión de capital cultural que se llama que la familia condiciona al estudiante, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tú también eres con lo que estás rodeado. Si tú tienes un padre que fue profesional o tienes un entorno donde las discusiones, las conversaciones siempre han sido con una altura diferente a lo que puede ser el popular, digamos.
ese obviamente va a tener un mayor horizonte, va a poder mirar un poco más lejos, digamos, va a saber lo que hace un ingeniero, va a conocer quizá un abogado, un médico, y esas cuestiones te van condicionando también como estudiante, y habrá que decirlo por, por cuestiones de índole socioeconómica. Antes eso era muy, muy escaso en la población, digamos. Uno no tenía contacto con la gente que era profesional, y esas cosas te van condicionando. Hoy en día el mercado de la educación ha promovido que mucha gente sea profesional, pero eso muchos de nosotros o muchos de los que son originales son los primeros de su familia, han sido, digamos, los orgullos de su familia por ser los primeros, y digamos la gente está muy, muy ansiosa de que su hijo sea profesional, digamos, es uno de los más grandes logros que mencionan muchas veces las familias. El tema está en que justamente hay una disputa entre los que dicen: oye, pero deje que mi hijo dé la PSU, digamos, una postura de un padre, digamos, que ver en redes sociales, en los videos, que cuando fue el tema del boicot, ¿por qué no me deja que mi hijo dé la prueba si él se preparó, etcétera? Y bueno, muchos de ellos saben que esto tiene que ver más con una cuestión de igualdad ante las condiciones, digamos, tiene que ver con que comprender que no puede ser que exista una prueba estandarizada que condiciona al estudiante a decidir prácticamente su futuro. Es decir, tú tienes que ir a una hora específica, un día específico, a dar una prueba específica, donde quizás no dormiste anterior, donde no te pudiste preparar durante todo el año, tuviste que trabajar, etcétera. Pasaron un montón de cosas, y esas son las cuestiones con las que los estudiantes de las clases más bajas se han tenido que enfrentar durante toda la historia, digamos. Ese ha sido uno de los principales emblemas por los cuales las movilizaciones estudiantiles se han manifestado, digamos. Hay muchos países donde la educación es gratuita, y acá en Chile, digamos, por ser una cuestión, por ser consolidadamente de mercado, siempre se ha querido mantener el modelo educativo, digamos, ligado al mercado. La educación tiene mucha relación con el sistema político, en el aspecto de que si tú tienes el dinero, tú vas a poder estudiar donde tú quieras, digamos. O sea, nunca se te va a poder poner una limitación si tienes dinero. Y por la otra cara, digamos, que estamos los comunes, digamos, nosotros los que hemos tenido que lidiar con esta lucha de becas, ¿cierto? Esta competencia entre nosotros por quién se queda con los beneficios. Casi yendo a conversar con la asistente social, haciéndote ver como un indigente para que te dieran algunas becas para poder estudiar, digamos. Esas son una de las quejas que siempre han aparecido cuando conversamos sobre esta situación del ingreso a la educación superior. El guión, para situarlo un poco, hubo una toma del liceo donde se iba a realizar la PSU, y fue bastante motivador, ¿no? Los quienes se estaban movilizando en otros lugares. Yo recuerdo estar revisando las redes y que Quillón fue una de las noticias. Me sorprendió porque como Quillón está muy lejos del centro, pasa a ser una especie de periferia que nadie se entera de lo que pasa ahí, digamos. Pero esto fue una noticia bien importante, porque finalmente la iniciativa que ellos tomaron dio pie para que más adelante en Santiago, digamos, se animaran a poder votar facsímiles, etcétera, manifestarse entre ellos y poder boicotear realmente la PSU. Ahora, analizándolo desde una perspectiva comunicacional, lo que buscaban los dirigentes secundarios era lo que lograron. Ellos fueron los que ganaron en esta partida, porque finalmente, independiente que no hayan boicoteado la PSU, que obviamente no sucedió, sino pasó en cierta cantidad de establecimientos, bueno, la repitieron para que todos pudieran darla, pero finalmente ellos ganaron porque tenían cada vez que ellos hablaban,
tenían a CNN, ¿cierto? Y todos los medios de comunicación viendo lo que decían, tenían a los dirigentes discutiendo con los panelistas de los matinales, de los principales canales, etcétera. Y se llevaron toda la atención y poder dar la posibilidad de entregar el discurso que ellos querían dar, digamos, independiente que usted esté o no esté de acuerdo, digamos, ellos se robaron la agenda, ellos dieron la pauta a discutir, digamos, ellos se llevaron toda la atención y eso era lo que querían conseguir, digamos, la atención de todos, de poner otra vez, como pasó en el 2006 y 2011, poner en discusión que la educación no puede continuar ligada, ¿cierto?, a esta visión del mercado, que es la crítica fundamental por parte de los dirigentes estudiantiles de todo Chile, desde lo secundario hasta lo universitario, incluso pasando por escuelas de pensamiento, centros de investigación, etcétera. Digamos, existe mucha literatura con respecto a lo que sucede en la educación con esta cuestión negadora, ¿no? Que, digamos, establecer esta prueba como uno de los primeros filtros segregadores de la sociedad. Digamos, si tú das una buena prueba, puedes llegar bien alto, y si te va mal, digamos, condicionas todo tu futuro. Y eso es una de las cuestiones que se quiere cambiar, digamos. Esa es una de las cuestiones en las cuales se está discutiendo, digamos. ¿Es realmente la prueba universitaria un buen filtro para nuestros estudiantes? ¿Realmente es aquello que nos entrega igualdad de condiciones para poder definir nuestro futuro? ¿Es lo que realmente necesitamos, aquel colador, digamos, donde poder decir, no, usted no creemos en usted? Eso es lo que, entre comillas, diría la prueba, digamos, como una cuestión predictoria, ¿cierto? Esta prueba busca aquello, ver tu rendimiento futuro. Le niega la posibilidad a un estudiante de decir, no, está preparado para estudiar medicina, usted no está preparado para ser abogado, ¿cierto?, en un futuro. Pero lo que nosotros deberíamos hacer es preguntarnos, bueno, ¿por qué esa persona que ser médico, quiere ser abogado, no sé, quiere ser ingeniero civil, ¿por qué no tiene esa posibilidad de poder llegar? ¿Tendrá alguna condición natural de ser intelectualmente inferior o habrá algo más? ¿Tendrá algo que ver la sociedad con respecto a nuestros estudiantes? Y una cosa que quisiera enviar como mensaje, digamos, la educación generalmente se le critica mucho al estudiante que, oiga, vayas a estudiar, que se anda manifestando, etcétera. Pero hoy en día uno de los problemas que tenemos es no saber qué está pasando con nuestros estudiantes. Nunca se le ha preguntado a los estudiantes qué es lo que realmente pasa. No creo que en las casas conversen sobre qué están pasando en el colegio. Muchas veces padres que trabajan todo el día y no tienen la posibilidad de tener relaciones con su hijo, y en vez de estar quizás digamos, criticando a un niño de 16, 17, 18 años por redes sociales, que se vaya autoritariamente diciéndole, oiga, ¿qué se está haciendo usted aquí? Digamos, váyase a su casa a estudiar o vaya a hacer las cosas que tiene que hacer. Bueno, preguntémonos qué está pasando ahí y qué es lo que podemos hacer para mejorar como sociedad, digamos, que esa debería ser la pregunta, y ver por qué es tan importante la pelea por la educación, digamos, en condiciones más reales, para no seguir fomentando esta desigualdad y seguir agrandando el cerco entre unos y otros, digamos. Y bueno, eso sería todo lo que podríamos conversar brevemente en este programa con respecto a la PSU. Dejo planteadas las preguntas, digamos. Muchos de ustedes sabrán que no todos tuvimos las mismas condiciones para poder estudiar, y creo que una buena pregunta sería ¿qué podremos hacer para mejorar las relaciones con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros
sobrinos, ¿cierto? Y cómo poder generar condiciones de igualdad en la sociedad, digamos. Todos deberían poder tener la oportunidad de estudiar y poder ser lo que ellos quieran ser, digamos, en la vida, y que no estén condicionados generalmente por cuánto dinero voy a ganar, ¿cierto? Sino poder generar tu propio proyecto de vida. Creo que ese sería un buen cuestionamiento, una buena pregunta a dejar, digamos. ¿Qué es lo que uno busca con la educación, digamos? La autorrealización de cada uno no lo sabremos. Tenemos que cuestionarnos y tenemos que seguir discutiendo al respecto. Y bueno, hemos terminado el programa el día de hoy. Esperamos que más adelante podamos seguir analizando estas cuestiones un poquito más en profundidad y poder darle un poco más de dinamismo al programa. Muy agradecido de la gente que nos sigue. Recuerden que estamos en Facebook, Ojo al Ti Surge Radio, y ahí pueden comentarnos, pueden escribirnos, hacer comentarios, etcétera. Vamos a estar siempre disponibles para responder y tratar cualquier tema que nos quieran sugerir.